Muy bien. Che, vamos a meternos un poquito con esto que ha tomado la agenda pública, porque bueno, de acá a octubre seguramente vamos a estar hablando mucho de política, y lo que pasó el domingo también un poco que vino a patear el tablero, pero vino a patear el tablero no solo del gobierno nacional por la derrota, sino también hacia adentro de los distintos espacios políticos, porque hay muchos mensajes y porque en la misma elección y porque, bueno, nada, analistas hay de los más variopintos y por supuesto todos tienen algo para decir. La verdad que también nos hace falta distintas voces y ver qué piensan al respecto de lo que sucedió, de este mensaje del domingo y también, esto en provincia de Buenos Aires, pero claro, estamos hablando del 30-40% de la población del país concentrado en una sola provincia y por eso es así de relevante. ¿Y qué puede pasar de acá a octubre? Estamos en comunicación directa con Marcelo Ramar. Vos sabés que Marcelo es un dirigente nacional de la izquierda. Ellos han tenido... Una decisión, una nueva decisión. Claro, totalmente. Pero yo hice una especie de sumatoria de los sectores de izquierda y la verdad que no les ha ido mal. En la sumatoria, por supuesto, quizás el Frente de Izquierda es el que más votos ha sacado, pero en la sumatoria la izquierda ha sacado una importante cantidad de votos. Yo sé si no están en un 8 o 9%. Pero bueno, vamos a hablar con Marcelo. En principio lo saludamos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, Muy bien, Marcelo, un gusto hablar con vos. Estábamos pensando, bueno, un poco partir desde el inicio, ¿no? La verdad que habíamos escuchado previo a las elecciones en provincia de Buenos Aires un gobierno nacional envalentonado que generó una lista poniendo a la cola nada más y nada menos que al PRO y diciendo que iban a arrasar y la verdad que no le fue muy bien. Ojo, el 30%. Sí, ojo, el 30% es un montón de votos, por supuesto, pero con una diferencia muy importante en lo que es el peronismo. ¿Qué análisis haces a priori de esta situación donde un gobierno nacional se ve debilitado? Y lo que sí te pido, si estás cerca de un parlante, si te podés apartar un poquito porque nos hace un poquito de estática. Sí, ¿ahí me escucha mejor? Ahí, bárbara, sí, muchas gracias, disculpa. Bueno. Ocurre lo siguiente, el resultado a quien siguiera la marcha de la crisis económica, política, social de la Argentina no sorprende o no sorprende tanto. Claro. No hacía falta llegar a las elecciones del domingo para advertir que Argentina se encuentra ante una crisis financiera de características terminales, y al mismo tiempo enfrentando una suerte de colapso económico, productivo, social de mayor alcance. Acá no solo se trata de, los números vinculados con el dólar, con la tasa de interés, sino que como consecuencia de eso, y solo para darles, ¿no es cierto?, un panorama, dato, ¿no? De lo mínimo que hay que tener en cuenta, claro. Todo el cordón industrial, desde el sur de Santa Fe hasta Campana, está en una situación de semiparálisis. Las grandes fábricas siderúrgicas tienen un 40-50% del personal suspendido. Algunas empresas muy importantes, incluso de maquinaria agrícola, están en convocatoria de acreedores. Claro. Bueno, este es el cuadro, digamos, más general que se vive en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, este resultado, en ese sentido, no podía sorprender, más allá de que, siendo digamos, el depositario del poder del Estado, la Libertad Avanza pudiera hacer pesar un cierto aparato electoral y lograr el 30%. Claro. Probablemente la manifestación más clara de esto es que el candidato a diputado provincial por la tercera sección, el ex comisario Bondarenko, sí, cuya voz no se conoció durante la campaña, porque la verdad es que nunca se expresó. Bueno, ese Marcelo es el que ayer dijo que su madre no llegaba a fin de mes, ¿no? Claro, el candidato su primera de la manifestación,
su primera manifestación pública fue criticar la política económica. Claro. Es interesante porque él fue colocado de candidato para llevar la agenda de la inseguridad, ¿no es cierto? Claro. Es un partidario de la mano dura. Entonces, disimular la crisis social y tratar de llevar adelante, ¿no es cierto?, la agenda de la mano dura. ¿Cómo termina esto? El representante de la mano dura tiene que meterse en la agenda de la crisis social. Claro, tal cual. Marcelo, hay muchas cosas que llamaron la atención, pero me parece que una que ha sido grande es el resultado en... bueno, yo no tengo muy en claro cómo son las distintas secciones, son. Pero sí tengo Ganó muy en en claro... 6 de 8. Claro, pero sí tengo muy en claro que la sección de más al sur es la que implica, por ejemplo, Bahía Blanca, y Bahía Blanca es la mayor incidencia en la sección, en términos electorales y demás. Y la verdad es que ahí ganó la Libertad Avanza. ¿Qué pasó ahí? Porque el gobierno nacional no le mandó los recursos para reconstruir la ciudad, que ha sido destrozada en función de los últimos temporales. Y no sé, no hubo un traslado, digamos, de responsabilidades a un gobierno que no pone la tarasca, digamos. Sí, efectivamente, la población, digamos, no lo identificó como el principal responsable de toda la crisis que vivió la ciudad. Pero de todas maneras es un caso, digamos, de estudio frente a lo que ha sido, digamos, la abrumadora mayoría de la provincia, donde se produjo esta derrota aplastante del gobierno. Naturalmente la derrota, digamos, agrava la crisis financiera, agrava, digamos, el ritmo de esa crisis, como se está viendo como se vio en las últimas horas con la caída impresionante de la cotización de las acciones de las empresas argentinas en el exterior. Bueno, Marcelo, la reapertura de una corrida cambiaria. Te pregunto porque hace un tiempo atrás se hablaba de llegar a octubre, ¿no? Y hablaban del plan platita, para contextualizarlo con Massa, del 2023, de Milei ahora, y nadie sabía qué iba a pasar después de octubre. Por lo menos yo sentía que no me quedaba muy claro qué podía pasar después, que el objetivo era llegar a octubre. Parece que no se sabe si iban a llegar a octubre, y ya la semana pasada se empezó a hablar de, bueno, o que pongan el cepo otra vez, o una nueva devaluación, que ya prácticamente ayer comenzó a ocurrir. Se controló un poco, ya venía el gobierno vendiendo dólares la semana pasada. ¿Qué ves ahí vos que puede pasar? Pues ya hablas de una crisis terminal también, como que este modelo, el modelo Caputo, estaría llegando a su fin y habría que reemplazarlo, y con eso reemplazar el plan económico. Teniendo en cuenta un gobierno de estas características, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, las opciones que se plantean, a ver, por ejemplo, la variante del cepo, se llevaría adelante al precio de abrir una brecha cambiaria monumental con el dólar paralelo. Claro. Es decir, tendríamos un dólar paralelo, quién sabe, digamos, en qué cotización, lo que empujaría la inflación para arriba, porque naturalmente todo el mundo va a interpretar a ese dólar paralelo como el verdadero real. Dólar, que, ¿no es cierto?, el real que se va a perfilar. Luego algunos plantean una suerte de liberalización completa, y bueno, sobre esa base asumir en un momento la devaluación de la moneda, pero esa devaluación va a barrer con el actual nivel de inflación, supuestamente del 1,5 o 2%. Bueno, y por lo tanto va a replantear completamente la crisis social, los reclamos salariales, ¿no es cierto? Y todo lo que hoy está... y la legitimidad del gobierno, ¿no? Porque este es un gobierno que básicamente se ata al precio del dólar y a la baja de la inflación. Y las dos cosas están en crisis. Ese desbarajuste cambiario y financiero es una crisis política, probablemente de características terminales. Ahora el gobierno está
ensayando esta idea de convocar a una reunión de gobernadores, a una mesa y todo lo demás, pero con mesas y reuniones no hacemos nada. Ahí vos seguro que te vas a gobernadores acordar quieren mucho el mejor que dinero. yo, Marcelo, cuando fue lo de la Rúa en 2001. Yo no quiero comparar Claro. escenarios de como que va a pasar lo mismo, pero de la Rúa llamó al peronismo cuando ya había perdido la elección de medio término y nadie quiere sentarse con el que pierde la elección. Y Milei medio que no perdió en octubre, pero ya dio un paso para atrás, ¿no? De la Rúa convocó 24 y creo que fue 1 o 2. ¿Ves ¿no? eso, no? Como que el llamado llega tarde. Sí, el llamado, yo creo que más que el problema de si llega tarde o temprano, es la vacuidad del llamado, porque ocurre lo siguiente: el único sentido que tiene un llamado de este tipo es el compromiso de que va a responder, por ejemplo, a los reclamos de aportes a las provincias, obra pública y demás. Si el gobierno abre la mano con todo eso, le suelta la mano a los fondos internacionales que están prendidos de la deuda pública argentina. Claro. Una deuda que tiene como garantía a la motosierra. Claro. Entonces se produciría una caída de los títulos, eso aceleraría un desenlace cambiario. Por eso esa contradicción se vio en el discurso de Milei del domingo. Claro. Cuando él dijo, perdimos, me autocritico, derrota y todo lo demás, y inmediatamente dijo, pero seguimos adelante. Pero no va a cambiar nada, claro. No cambiamos nada, porque si él decía ahí, cambiamos todo, claro. Al día siguiente las acciones no caían un 20%, caían un 40%. Tal cual. Marcelo, yo no te pido que hagas futurología, porque la verdad que nadie tiene la bola de cristal. Mañana puede pasar cualquier cosa. Incluso hasta se puede ver fortalecido el gobierno de alguna cosa, alguna cuestión mágica ahí que ocurra. Pero por lo menos en estos términos, con estos elementos que tenemos disponibles para analizar, ¿vos qué pensás que le va a pasar al gobierno de Milei? ¿Va a llegar? ¿No va a llegar a cumplir su mandato? Le dijiste que nada futurología. No, bueno, pero claro, pero por lo menos con el análisis difícil de los datos que tenemos hoy, ¿no? La lógica indicaría que... Es muy difícil poder hacer un anticipo de ese tipo. Lo que está claro es que Argentina va a una nueva crisis de deuda. Sí. A una situación donde, digamos, las posibilidades de una reestructuración ordenada, con dinero que venga del exterior y todo lo demás, está seriamente comprometida. Ya se agotaron todos los pasos para eso. Claro. Entonces, bueno, una cesación de pagos va a comportar seguramente un replanteo político. Claro. Y esto es lo que está planteado. Desde nuestro punto de vista, como fuerza socialista y de izquierda, nos interesa sobremanera llamar la atención a los trabajadores, en el sentido de que el sacrificio social gigantesco al que fueron sometidos en este año y medio, claro, jubilados, maestras, enfermeras, trabajadores que fueron suspendidos o despedidos, bueno, ese sacrificio ha sido arrojado a un barril sin fondo. Yo te voy a pedir futurología respecto a que el jueves Javier Milei tiene la posibilidad de vetar o no el aumento al presupuesto universitario y el Garraham. Y ahí sí, ¿no? Porque por un lado tiene a los mercados, vos decías, y mucho no puede decir en contra de ellos, pero también el domingo hubo un llamado de atención respecto a la gente, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Milei veta o no veta? Porque después puede insistir nuevamente el Congreso. Pero vos qué crees No puedo estar en la cabeza de él. Sí, pero sí puedo estar, digamos, sí puedo estar en mi cabeza de docente universitario. Sí, claro, por eso te lo pregunto. De persona de la universidad. Lo que creo fervientemente es que tenemos que ir a una lucha ahora muy enérgica. Hay que preparar una huelga en regla, ¿no es cierto?, hasta que el financiamiento universitario sea asegurado. ¿Qué es una huelga en regla?
una buena regla, es decir, que la universidad diga, paramos hasta que se asegure el financiamiento. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos, es decir, esta situación política amerita que conquistemos el reclamo. Claro. Y sí, bueno, claro, el árbol está caído y hay que darle. Digamos, sería un poquito. Hay que obtener ahora las reivindicaciones. Totalmente. Marcelo, la verdad que has sido muy generoso con tu tiempo. Te agradecemos muchísimo y te pido lo último, porque me parece que es lo que se cae de Maduro. Esto, si bien seguramente, y yo también coincido que es un cachetazo muy importante al gobierno nacional y al rumbo que ha tomado el gobierno nacional y que ha llevado el país en esa dirección, no deja de ser una elección provincial y todavía falta octubre y la verdad que se han dado vuelta muchas elecciones. Entonces yo te pregunto que nos digas, te pido que nos digas qué pensás que va a pasar en octubre y además también, si te parece bien, ¿cuál es el papel de la izquierda en este sentido? Porque claramente el voto, sea por la positiva o sea por el voto protesta, ha puesto una vez más al peronismo en el centro del debate. ¿Qué pensás que va a pasar en octubre y cuál es el papel de la izquierda? Bueno, pienso que en octubre esta derrota se va a replicar, pero el peronismo no va a ser necesariamente el beneficiario. Mirá. Por lo menos en esta variante, porque ocurre lo siguiente. Probablemente quien se vea beneficiado por la derrota de Milei sean los distintos agrupamientos provinciales, claro. ligados a los gobernadores. Uh-huh. Es decir, tenemos la paradoja de un peronismo hoy casi circunscripto a una cuestión bonaerense, Sí. Claro. con todo lo importante que puede ser Buenos Aires, pero Claro, sí, con Buenos Aires solos no alcanza, ganó ¿no? un oficialismo. no es lo que ocurre. Ganó Por un eso. oficialismo. Es así. Entonces, es probable que esto se repita en el interior y muestre la fractura política del bloque que le impone derrotas transitorias al gobierno de Milei. Es decir, Claro. Ahí se pone de manifiesto en qué condiciones ganó Milei, en condiciones de una desintegración fenomenal, ¿no es cierto?, de todo lo que estaba anteriormente. Claro. Ese bloque de gobernadores que ahora se reúne y todo lo demás, no tiene un programa alternativo frente a esta crisis. Y ahí viene entonces la cuestión de la izquierda. La izquierda tiene, por lo menos desde nuestro punto de vista, de mi partido Política Obrera, Sí. la responsabilidad de ofrecer un programa de salida. Claro. Entender que es esta la enésima tentativa de rescate del capitalismo en Argentina, brindar una alternativa socialista y no diluirse en lo que yo llamaría la autoproclamación, Sí. ¿no es cierto?, que no creo que lleve a la izquierda, digamos, a ningún rumbo, ni tampoco el actuar como segundo violín de las fuerzas que ya están en acción y particularmente del peronismo. Claro, tal cual. Marcelo, la verdad que te agradecemos muchísimo. Nos interesaba muchísimo también tener este punto de vista, es importante. No ha sido una mala elección de la sumatoria de las propuestas de izquierda allí en la provincia de Buenos Aires. Es más, hasta han sacado más votos que movimientos políticos que se han quedado con algún municipio. Esto también hay que marcarlo. Pero Sí. bueno, quizás un poco más atomizado, todo lo que quieras, pero hay también un espíritu de todos modos, ¿no? creo de todos modos que la izquierda no ha terciado, Claro. digamos, en la cuestión electoral que se ha planteado de fondo, Sí. ¿no es cierto? Es decir, no creo que estemos ante un cambio cualitativo del voto de izquierda, Claro. que todavía tiene que hacer mucho por conquistar una mayoría en la clase trabajadora. Totalmente. Marcelo, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias por la comunicación. Adiós. A vos.
Él era Marcelo Ramal, Marcelo Ramal, dirigente de política obrera, dirigente nacional de la izquierda. Los superbancos, Marcelo Ramal. Mauro. Sí, bueno, docente universitario, un tipo con mucha formación. Como suelen tener los cuadros políticos de la izquierda, tienen mucha formación, esto es indiscutible. Y bueno, allí planteando, ¿no?, el análisis político de la situación, despegado de su lugar como referente, como candidato. Y también, bueno, obviamente también como candidato y como referente, también planteando la situación de su propio espacio. Pero, bueno, con un análisis posible de todos los que estamos escuchando por estos días y de todos los que vamos a seguir escuchando, porque la verdad que esto no se va a saber hasta octubre mismo, cuando sean las elecciones. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa. A la vuelta nos vamos a meter con temas ambientales, con temas turísticos, con temas de cosas que pueden ser alternativas para el futuro, pero que son el presente de nuestra ciudad. Así que no te vayas, esto es Aquí Ahora y seguimos hasta la hora 13. El mundo cambia minuto a minuto. Lo que ocurre hoy, mañana ya es viejo. En el invierno 2025, El Caletense Radio te cuenta